Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ahora sí, por fin. Bien, vamos entonces a empezar el día de hoy. En esta oportunidad vamos nosotros a inicio, obviamente, a la semana número 6 de intensivo, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla para que podamos empezar, obviamente, con la sesión programada. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a hacer referencia a dos aspectos importantes. La primera que tiene que ver sobre todo con lo que nosotros llamamos el tema de la frase verbal. Entonces, para ello, debemos recordar nosotros que estamos entrando ya al tema de la sintaxis, ¿no? O sea, es decir, en este caso, por ejemplo, vamos nosotros a observar la forma en la cual se va a dar, ¿no? Digamos, este tipo de relación. Entonces, va a ser muy importante que nosotros, por ejemplo, empecemos a ir viendo cuáles son los aspectos interesantes que se pueden notar dentro de la frase verbal. Entonces, cuando nosotros vemos frase verbal, obviamente hacemos referencia a lo que es el predicado, ¿no? Es decir, principalmente uno cuando lo analiza, empieza pues a observar lo que hace referencia pues de manera directa a lo que es la naturaleza del predicado. Entonces, para eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos que ir viendo cuáles son las características que podemos encontrar en este tipo de relación, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo voy a, así, espero que se vea en pantalla, estoy compartiendo, entonces vamos nosotros, por ejemplo, digamos, a observar en el siguiente caso. Bien, empezamos entonces. Bueno, me dice si ven la plantilla. Entonces, para ello, decimos nosotros que el predicado, o sea, la frase verbal, no es más que, digamos, la unidad sintáctica que cumple la función de predicado en la oración bimembre. Su estructura, por lo general, responde a la de núcleo y complementos, ¿no? Y tiene unas clases que pueden ser atributivas o predicativas según el tipo de verbo. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar aquí una oración y nosotros vamos a ir analizando cuál es la extensión que tiene cada una de estas formas. Entonces voy a agregar acá y coloco de la siguiente manera. Entonces para ello decimos lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tengo una oración cualquiera, ¿no? Es decir, voy a observar el siguiente enunciado. Tenemos aquí agregar texto y digo, Laura, ¿no? Laura, digamos, Laura entregó el informe a su jefe, ¿no? Entonces, en esta oración, por ejemplo, que es bastante sencilla, vamos a determinar cuál sería la manera en la cual podemos reconocer los elementos de la oración. Entonces, como ya tengo yo, obviamente, el enunciado, tamaño 13, ahora sí, y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en esa oración lo primero que tengo que hacer es reconocer los elementos. Entonces, por ejemplo, digo, no, primero el verbo, digo el verbo, entonces el verbo, digo, no, entregó. Entonces, ¿quién entregó el informe a su jefe? Obviamente la respuesta sería Laura. Entonces, Laura corresponde al sujeto, ¿no? Y en este caso, lo demás vendría a ser el predicado. Ya está, profesor. Ahora, entonces, Laura vendría a ser, digamos, a grosso modo, el sujeto. Vamos a ponerle de color verde para poder identificarlo. Y entregó el informe al sujeto, vendría a ser el predicado. Vamos a ponerle color azul. Y ya tengo reconocido la estructura de sujeto y predicado.
Ahora, como Laura solamente es un elemento, lo voy a completar, obviamente ustedes solo han visto en la clase pasada, tenemos acá el núcleo sujeto. Y luego voy a ir a la parte del predicado, que es lo que me interesa. Tengo aquí núcleo predicado, que se entregó, y luego yo voy a observar lo siguiente, que acá tengo una doble estructura. La primera es el informe, ¿de acuerdo? Esta sería la primera forma del informe, y luego voy a encontrar a su jefe. Entonces, cuando yo digo el informe, obviamente esto corresponde al objeto directo. Y cuando yo digo su jefe, corresponde al objeto indirecto. Entonces, en esta primera oración, yo voy a observar que tengo sujeto predicado, núcleo sujeto, en el caso del sujeto. En el predicado tengo el núcleo predicado, el informe objeto directo y a su jefe objeto indirecto. Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? El cual nosotros podemos obviamente observar, digamos, en esta oración. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tiene esta oración? Entonces, los objetos también son llamados complementos. Por lo tanto, se cumple la función que establece aquí en la definición. Se trata de oraciones bimembres porque obviamente tiene sujeto predicado, pero además vamos a encontrar de que existe, obviamente, complementos objetos, como sería el informe objeto directo, y a su jefe objeto indirecto, ¿no? Ese sería el primer acercamiento. Ahora, luego me señala de que puede tener de dos clases, o sea, puede ser dos clases. La primera, que hace referencia, por ejemplo, a lo que es, digamos, la parte que corresponde, voy a ponerlo más acá, lo que corresponde a la atributiva, y la segunda que corresponde a la predicativa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, profesor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto de función atributiva, función predicativa? Entonces, para eso nosotros vamos a ir observando de la siguiente manera. Entonces, veamos el primero, que cuando tú vas a tener la frase atributiva, como bien señala la definición, esta va a corresponder cuando aparezca verbo copulativo. Entonces, si tiene verbo copulativo, por lo tanto, vendría a ser una frase atributiva. Ahora, ¿cuáles son estos verbos copulativos? Ustedes ya los conocen. Ser, estar, ¿no? Que son uno de los más comunes. Y obviamente el otro que es más común sería la palabra parecer. Entonces, en este caso, yo voy a llamarle frase atributiva por la función verbal que voy a encontrar. Ahora sí, voy a irme al siguiente. Entonces coloco de la siguiente manera. Un momento, por favor. Vamos aquí a colocar de color rojo. Ya está. Entonces veamos la siguiente oración para que podamos entender. Entonces yo digo, Leonor está muy cansada. Esa es la primera forma. Voy a agregarle algunas más. Esa es la primera oración. Y luego voy a agregar la segunda oración. Muy parecida. Yo digo Laura. O ponemos otro nombre, ¿no? Digamos Luisa. Luisa es mi mejor amiga. Ya está. Entonces, por ejemplo, estamos todavía, andamos analizando cada uno de estos formatos, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a analizar primero lo que aparece aquí, es decir, voy a observar, por ejemplo, en esta relación. Ubico el verbo, no te olvides, siempre empiezo por el verbo. Entonces, luego sería la palabra está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién está muy cansada? Obviamente la respuesta sería Leonor. Yo voy a encontrar acá que este es el sujeto, y lo demás vendría a ser el predicado. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo observo, tengo un solo elemento en el sujeto, por lo tanto, este sería núcleo sujeto, esta vendría a ser núcleo predicado, y acá viene el detalle. La frase muy cansada, digamos, lo que hace es completar a la función del verbo. Entonces, si por ejemplo esta frase no existiera, o sea, muy cansada no existiera, la oración no tendría sentido, ¿no? Leonor está, pero ¿cómo está? ¿No? O sea, le falta sentido a esa oración. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es colocarle el sentido a esa oración. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que tengo que hacer, colocarle sentido a esa oración. Por lo tanto, de ese modo, yo voy a observar de que ¿no? Existe, digamos, esta naturaleza. Entonces, de esa forma, como el verbo es copulativo,
a esto le voy a llamar complemento o frase atributiva, ¿no? Entonces ponemos el complemento atributivo. Y esa sería la forma que yo voy a clasificar. Pero esto ocurre cuando el verbo es copulativo. Lo mismo ocurre con el segundo ejemplo. Yo digo, Luisa es mi mejor amiga. Entonces el verbo vendría a ser la palabra es. Lo vamos nosotros a marcar para poderlo encontrar mejor. Y ahora sí analizo los demás elementos. Entonces, por lo tanto, acá tenemos sujeto y esto de acá vendría a ser el predicado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, igual que el anterior. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí corresponde al sujeto. Y lo tenemos, y esto que está aquí corresponde al predicado. Ya está, ahora sí. Entonces, completo, núcleo sujeto, es núcleo predicado. Mi mejor amiga vendría a ser complemento a atributo, ¿no? Entonces, ahí encontramos nosotros la forma, ¿no? Complemento a atributo. Y ya lo tengo resuelto. Voy a poner entre paréntesis para precisar la función de esta forma verbal. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, ahora, hay un detalle bastante interesante, profesor. ¿Cuál es el detalle, profesor? Que en este caso, por ejemplo, esto corresponde a frase verbal atributiva. ¿Por qué? Porque tiene verbo copulativo. Lo voy a remarcar aquí para que no te olvides. Tiene verbo copulativo, por eso que es frase atributiva. Pero recuerda que también hay frase verbal predicativa, es cuando el verbo no es copulativo, como ocurre en el caso anterior. O sea, en el caso anterior sería frase verbal, ponlo acá, frase verbal predicativa. ¿Por qué frase verbal predicativa? Porque no tiene, o sea, no tiene verbo copulativo, que es lo que determina para que sea considerado de esa manera. Entonces, esa sería la distinción, empezando ya a observar la diferencia entre lo que vendría a ser frase atributiva y frase verbal predicativa. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora, seguimos. Por lo tanto, nosotros vamos a observar a continuación lo que corresponde a las características ya de la frase verbal. Y acá ya se explica de manera muy interesante, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a ver, digamos que acá aparece, ¿no? Aparece ciertos rasgos, ¿no? Importantes para poderlo clasificar. Entonces, y uno de ellos, que obviamente encontramos aquí, es en relación, digamos, a lo que es la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. Entonces, para no olvidarnos, voy a poner una ayuda bastante sencilla y con eso te vas a acordar muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de frase verbal atributiva, lo que tienes que tomar en cuenta es que presenta verbo copulativo, o sea, es con verbo copulativo. Con verbo copulativo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la condición para que se dé este tipo de oraciones atributivas. Se va a hacer con verbo copulativo que hemos visto cuáles son estos verbos. Entonces, todas estas oraciones las cumplen, ¿no? Ricardo es ingeniero, si se lo cumplen, mira, ¿no? Luego, mis hijados están muy felices. De igual manera, lo cumple, están. Ellos han sido excelentes estudiantes. Han sido es el verbo, lo cumple. Los alumnos en este salón son estudiosos. Son, vendría a ser el verbo y lo cumple. Entonces, cada una de estas formas cumple lo que es el verbo copulativo. Ahora, viene algo interesante que te voy a explicar para que no te olvides. Cuando tengas tu perífrasis verbal, como en esta oración, de ellos han sido excelentes estudiantes, tú vas a encontrar acá dos verbos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, lo voy a poner por acá, y tú vas a buscar dos verbos. ¿Qué dice la regla? La regla dice lo siguiente, no te vas a olvidar. La regla dice que cuando se presenta, por ejemplo, dos formas verbales, vas a tomar en consideración la última forma verbal. ¿De acuerdo? O sea, es decir, tú vas a tomar en consideración lo que corresponde a la última forma verbal. Eso es lo que dice la regla, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, volviendo otra vez a esta parte. Por lo tanto, vamos a analizar esta oración. Un ratito, voy a poner acá, ya está bien. Entonces, voy a analizar esta oración, chicos. Entonces, digo, ellos han sido excelentes estudiantes. Entonces, cuando yo observo, esto voy a reducir un poquito para aquí. Voy a ver, voy a poner 14, 16. Ya.
2016. Ya. Cuando yo, por ejemplo, chicos, ¿qué pasó, Lupito? Se movió, creo. Ya, ahora sí. Ya, listo, creo que ahí ya queda. Lo voy a poner por acá ya. Ya, ahora sí, esto es lo que quería explicar. Por ejemplo, ¿cuál es tu núcleo predicado? El núcleo predicado ha sido, mejor dicho, han sido, ¿de acuerdo? Ese es mi núcleo predicado, lo voy a subrayar. Pero tú tienes acá dos formas, o sea, sí, tú vas a encontrar acá dos formatos. Uno que es han y otro que es sido. Siempre el último va a ser el principal, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es el principal en esta oración? El último. O sea, en este caso la expresión sido. El primero vendría a ser el auxiliar. Entonces, el primero es el auxiliar y el último es el principal. Por eso que es una oración copulativa. ¿Por qué razón? Porque lo principal siempre va a ser el último. Le voy a poner otro color para que lo puedas distinguir. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí. Voy a poner un color más o menos así que puede haber el contraste. Ya, azulito. Entonces, lo principal siempre va a ser el último, chicos. No te olvides, es el principal en cuanto sean perífrasis verbales. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego yo voy a encontrar, por ejemplo, o sea, viendo ya la parte, digamos, de esta oración, yo voy a observar, digamos, en este caso, que existe las oraciones con frase verbal predicativa porque no tenemos, es decir, no van a tener, digamos, verbo copulativo. Entonces, yo digo, los vecinos de Iván llegaron de Tumbes. Llegaron es un verbo copulativo, frase verbal predicativa. Mis vecinos estudiaron carreras de ciencia. De igual manera, aquel violinista viajó a Estados Unidos de igual forma. Ese vestido fue diseñado, mira. Diseñado es el que vale, recuerda que siempre es el último. Entonces ahí encontramos que son frases verbales predicativas. Entonces, cuando se habla de frase verbal predicativa, te lo voy a colocar aquí. Entonces, la frase verbal predicativa vendría a ser con verbo no copulativo. Con verbo, y bien grandote para que no te olvides, no copulativo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú tengas verbo copulativo, vendría a ser frase verbal atributiva. Pero si tienes verbo no copulativo, vendría a ser frase verbal, en este caso, predicativa. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, lo grabamos para que quede acá registrado y ya vamos avanzando. Entonces, vamos viendo que las frases verbal atributivas son con verbos copulativos, mientras que las frases verbal predicativas son con verbos no copulativos. Pasamos al siguiente. Luego de ello vamos a encontrar entonces ya a definir qué es el verbo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del verbo, el verbo va a ser la categoría gramatical que tiene mayor dimensión en el estudio de la sintaxis, ¿no? De la gramática en general. Entonces, veamos de la siguiente manera. Por ejemplo, joven, vamos a observar de la siguiente forma. Entonces, para eso yo voy a ver de esta manera. Voy a señalar lo siguiente. Entonces aquí, veamos acá, ya está. Entonces, yo digo las 7 formas, un ratito, ya, listo. Por definición decimos entonces que la frase verbal es una categoría, o sea, el verbo es una categoría léxica variable. No decir variable, ¿por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. Como por ejemplo, digamos, vamos a encontrar de modo, tiempo, número, persona y luego aspecto. Ya, modo, tiempo, número, persona, aspecto. Ahora, ¿qué más, profesor? Luego vamos a encontrar lo siguiente, que acá aparece, digamos, que cumple la función del núcleo de la frase verbal, o sea, el núcleo predicado. No te olvides que cuando hablamos de frase verbal, estamos haciendo referencia a lo que es el predicado. Entonces acá lo voy a poner para que no te vayas a olvidar. Predicado. Lo cerramos y podemos hacer un poquito más estrecho para que no modifique el formato. Ahí está, muy bien. Entonces, esa sea la manera como yo lo voy a reconocer. Y puede expresar, por ejemplo, evento, acción, proceso o estado, ¿no? O sea, es decir, tiene, digamos, esas características, ¿no? Ahora, ¿qué más, profesor? Luego de ello, por ejemplo, nosotros también vamos a observar
de que, digamos, puede indicarte las formas personal y las formas no personales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la forma personal y la forma no personal? La forma personal son aquellos que registran accidentes gramaticales. Entonces, voy a ponerlo entre paréntesis y va a ser aquel que registra a un accidente, ¿no? Accidente gramatical. Un ratito, voy a reducir esto. Entonces, ¿está bien? Entonces voy a colocar acá que va a registrar a un accidente gramatical. Listo, chicos. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los accidentes gramaticales? Acá los tienes. Modo, tiempo, número, persona, aspecto. ¿Ya? Entonces, eso que está acá corresponde a los accidentes gramaticales. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá, esto va a corresponder a los accidentes gramáticos. Entonces, ya lo vemos aquí, lo extiendo y lo voy a subir acá. Listo, entonces ahí está, chicos. Entonces, en la clase de verbo voy a encontrar de que los accidentes gramaticales hace referencia a lo que vendría a ser modo, tiempo, número, persona y aspecto. ¿De acuerdo? Por eso se llama forma personal, porque está ligado a él mediante, obviamente, la afectación de según la conjunción. O sea, es decir, cambia la persona, obviamente se modifica el verbo. Llegó, él llegó, tercera persona, ponlo en primera persona, yo llegué. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, esa es la manera como lo podemos nosotros ubicar. Ahora bien, luego vamos a encontrar las formas no personales. Las formas no personales antiguamente se conocía con el nombre de verboide. Ya, o sea, es decir, se van a conocer con el nombre de verboide. Entonces, para eso es muy importante que nosotros, digamos, tengamos en cuenta que existen tres formas de verboide. Entonces, vamos a ver de la siguiente, digamos, manera, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos nosotros la expresión los no personales, aparece, digamos, el infinitivo, el participio y el gerundio. ¿Cómo lo reconoces? Por ejemplo, en el caso del infinitivo, por la terminación ar, er, ir. O sea, por esa razón lo voy a reconocer. El participio, por ejemplo, lo voy a conocer por, digamos, la forma, digamos, en este caso que podría ser ado, ido, tos, ocho, ¿ya? Y el gerundio por la forma ando, oyendo, ¿no? Es la manera por la cual yo lo puedo, obviamente, reconocer. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, soñar es infinitivo porque termina en ar. Pensar es infinitivo porque termina en ar. Beber es infinitivo porque termina en er. Decir es infinitivo porque termina en ir. Comer es infinitivo porque termina en er. Entonces, esa sería la manera como se reconoce al infinitivo. En el caso del participio, por ejemplo, va a ser la expresión adoído, tos ocho, ¿no? Adoído, tos ocho. Comprado, bebido, ahora viene el tos ocho. To, escrito, so, impreso, y luego vamos a encontrar, por ejemplo, acá, chicos, lo que corresponde al escrito, ¿no? Con to. Entonces, esa sería la manera como yo lo puedo, obviamente, reconocer. ¿De acuerdo? Muy bien, joven. Entonces, esa sería la forma como yo reconozco al infinitivo. Entonces, el infinitivo va a tener, por ejemplo, esas características, las cuales nosotros podemos, obviamente, reconocer. Ahora, si es participio, sería, digamos, esta forma de otros ocho, y si es gerundio, sería ando oyendo, ¿no? Por ejemplo, bebiendo, haciendo, cantando, son formas obviamente no personales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esa sería la manera, digamos, para poder, digamos, eh, y obviamente sería la forma como nosotros lo podemos, digamos, reconocer. Ahora pasamos al siguiente. Veamos entonces. Y acá entramos al modo. El modo es muy sencillo, chicos. No se dan problema ustedes con el modo. El modo puede ser modo indicativo, modo subjuntivo o modo imperativo.
Cuando hablamos de modo indicativo, es aquel que señala. Y acá lo voy a colocar, chicos. Es aquel que señala. O sea, pues se llama indicativo, porque señala o indica, señala o indica. Pero ¿qué cosa va a señalar o indicar? La actitud del emisor de manera objetiva real, o obviamente lo más creíble posible. Ojo, ojo, que puede afirmar o puede negar. Por eso aquí voy a colocar, puede afirmar o negar. Entonces, una oración, por ejemplo, no solamente afirma, sino también puede negar en algunos casos. Supongamos, digo, no, Julián redactó el documento, muy indicativo porque estoy señalando en forma positiva. Adela pintará el cuadro, de igual manera, forma positiva, muy indicativo, estoy señalando. Ernesto toca la batería, de igual forma, sería muy indicativo porque estoy señalando. Entonces, para ello, ojo, para ello, debemos tomar en consideración, por ejemplo, ya, de que yo tengo que, ¿cómo se llama? Que usar también oraciones que nieguen. Por ejemplo, voy a poner un caso de negación. Yo digo, tu prima no asistió a clase. Tu prima no asistió a clase. A clase. Entonces, ese sería, chicos, miren, eso sería también modo indicativo. Pero acá, obviamente, estamos utilizando una negación. ¿Ya? Estamos usando una negación. Por lo tanto, voy a marcarlo acá también, la negación, lo voy a subrayar y voy a poner el color moradito. Entonces, pero no deja de ser muy indicativo. Entonces, muy indicativo se muestra de manera objetiva, real, señala o indica y puede afirmar o negar. Ahí tenemos nosotros el modelo. Ahora, vamos al siguiente. Luego tenemos nosotros, por ejemplo, que observar lo que corresponde al llamado modo subjuntivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el modo subjuntivo, profesor? El modo subjuntivo es aquel en el cual va a predominar, por ejemplo, la actitud subjetiva del emisor. O sea, va a haber una actitud subjetiva por parte del emisor. Este emisor, por ejemplo, puede utilizar frases como, te voy a colocar acá, no te vas a olvidar, deseo, que es lo que más abunda, o duda, principalmente. ¿Ya? Entonces, generalmente en el examen de admisión tú vas a ver que te van a preguntar por deseo o también por duda, que son los que más vienen en el examen de admisión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, en el caso de deseo, viene ojalá, tal vez, ¿no? Digamos, esa sería la parte que corresponde, digamos, a deseo. Perdón, ojalá, me gustaría, desearía, son deseos. Si fuese duda sería, por ejemplo, tal vez, quizás, posiblemente. Y acá le encuentras, miren, deseo, ojalá, ahí está. Puedo poner otro color para que lo puedas ver mejor. Ya, vamos a poner acá de color naranja, un naranjito. Y acá está mi mira, ojalá, ahí está, miren. ¿Te das cuenta? En duda, quizá, ahí está, duda. Ahí está la duda. Posiblemente duda. Ya, duda. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre el modo subjuntivo va a tener la forma de ojalá o de tal vez. Esa sería la manera de reconocer el modo subjuntivo. Ahora, el caso del modo imperativo, obviamente va a expresar orden o ruego. Y sus variantes, o sea, puede ser, por ejemplo, súplica, puede ser, por ejemplo, un favor, ¿no? Yo siempre he dicho que los favores son las formas indirectas de dar órdenes, ¿no? O sea, son formas indirectas de dar órdenes. Entonces, veamos a continuación lo siguiente, digo, expresa, orden, ruego, ¿no? Etcétera. Voy a observar lo siguiente. Lina, dame ese libro, es una orden. Señora, tome asiento, pues un favor, ¿no? Complete este formato, también es una orden, ¿no? Y uno más evidente, mira, por favor, ¿no? Digamos, no se duerma. ¿Ya está? Entonces, eso sería, digamos, un modo imperativo, porque a pesar que es un favor, no deje expresar una orden. O sea, no deje expresar una orden. Entonces, esa es la manera como nosotros lo relacionamos o vinculamos. ¿De acuerdo? Muy bien, así estamos todos bien, chicos. ¿Sí?
Bien. Entonces, vamos a observar a continuación, por ejemplo, entramos a la siguiente parte, y ahora voy a grabar esto para que me quede, y ahora vamos a observar lo que corresponde a las categorías gramaticales y las frases verbales. Entonces, ¿cuáles son los otros aspectos que tiene que ver, o cuáles son los otros componentes, mejor dicho, de las formas gramaticales del verbo? La primera es el tiempo. Entonces, el tiempo tengo tiempo presente, tiempo pasado o pretérito y tiempo futuro. Si yo dijera el bebé come mucho, obviamente estamos hablando de tiempo presente. Entonces acá le ponemos presente, profesor, ¿no? Entonces ponemos el tiempo presente. Muy bien, ahí lo tenemos, tiempo presente. Lo marcamos a rojo. José redactó el informe, redactó ese tiempo pasado, ¿sí o no? Entonces tendría que ser tiempo pasado, pretérito, ¿no? Como quieran llamarlo ustedes. Ahí está. Si yo tengo que dice Teresa comprar, obviamente es el tiempo futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tengo presente, pasado y también vamos a encontrar el tiempo futuro. Entonces, esa sería la manera como nosotros podemos ubicar al tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que estamos señalando, ¿no? Presente, pasado y futuro. Listo, chicos, ya está. Ahora, pasamos al siguiente. Y veamos la primera persona, segunda persona o tercera persona gramatical. Él trabaja en esa oficina, obviamente vendría a ser tercera persona. Acá le ponemos tercera persona, profesor. Muy bien. Yo leí varias obras, eso sería primera persona. Tú viajarás conmigo sería segunda persona. Tengo tercera, primera, segunda persona. El número puede ser singular o plural. Por ejemplo, Mari compró ese mantel. Compró singular. Ahí está, le ponemos singular. Luego tenemos con ellas regalarán ropa nueva. Ellas, plural. Ahí está, plural. Nosotros viajaremos al oeste. Viajaremos, obviamente nosotros, plural. Ahí está. Y luego él diseñará un sistema operativo. Diseñará singular. Y ya está, chicos. Muy bien. Entonces yo tengo acá, obviamente singular, cuando indica un solo elemento, un solo componente. Luego tengo plural, ¿no? Singular, plural. Acá también plural. Lo marcamos. Y acá sería singular, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Ya está. Pero también vamos a encontrar el aspecto. El aspecto puede ser de dos maneras. El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo es cuando está concluido. ¿Ya? O sea, acá le voy a poner bajito, también explicado también al otro lado, pero voy a poner acá, cuando sea concluido. Ese sí es el aspecto llamado perfectivo. La acción concluyó. En cambio, el aspecto imperfectivo, ¿qué significa, profesor? Inconcluido, o sea, no concluyó. Como algunos otros llaman inconcluso, ¿no? Inconcluso. Ahora, no siempre el pasado es concluido. Eso quiero que tengan en cuenta. O sea, no siempre la forma pasada va a ser un hecho concluido. ¿Por qué eso, profesor? Quiero que vean los siguientes ejemplos. Mira. Margarita lavó los utensilios, ya terminó, o sea, concluyó la acción. Perfectivo. La joven ha escrito una novela, igual manera, ha escrito. O sea, en este caso sería pasado. Pero ya concluyó. Luego, mis parientes llegaron a Ica, de Ica, obviamente de Ica llegaron. Ya concluyó. Pero mira lo que pasa con la primera parte del imperfectivo. Ella estudiaba los casos clínicos. Ella estudiaba. Entonces, ¿qué significa ella estudiaba? La acción ya pasó, pero no se ha concluido. ¿Se dan cuenta? No se ha concluido. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ahora sigue estudiando.
Entonces, cuando tú ves esta terminología que se dice aba, se llama pretérito imperfecto. ¿Ya? Pretérito imperfecto. Entonces, mi hermana lavará las prendas, no ha concluido. Al género concluido tampoco ha concluido. La forma aba significa que no ha concluido. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, lo grabamos. Y vamos a ver a continuación lo que corresponde a la diapositiva número 7, las clases de verbo. Entonces, las formas verbales son amplísimas, es decir, hay varias formas de focalizar al verbo. La primera, que ya le hemos visto hace un momento, son los verbos copulativos. Ser, estar, parecer. Las oraciones transitivas, por ejemplo, que acá nos han colocado algunos modelos, nos señalan lo siguiente, o sea, es decir, nos señalan, por ejemplo, aquellas que tienen objeto directo, ¿ya? Voy a tratar de agregar una oración para que tú lo puedas entender mejor. Entonces, el verbo yo voy a encontrar acá que tiene que ser, o sea, el verbo tiene que demandar un objeto directo. Esa es la clave, o sea, va a demandar un objeto directo. Pueden ser verbos como ver, llevar, pintar, colocar, escuchar, pero vayamos a la oración. O sea, yo quiero ver, voy a reducir acá un ratito, porque quiero ponerle de la siguiente manera. Ahora sí lo vas a encontrar mejor. Bien, miren chicos, voy a poner una oración facilito. Con la palabra pintar, yo digo, digamos, Luis pintó toda la pared ayer. Muy bien, ya tengo la primera oración. Luis pintó toda la pared ayer. Por lo tanto, vamos a observarlo de la siguiente manera. ¿Quién pintó toda la pared ayer? Luis. Entonces, en este caso, Luis vendría a ser el sujeto. Luis es el sujeto. Y pintó toda la pared vendría a ser, ¿qué cosa? El predicado. ¿Estamos de acuerdo? Tengo sujeto y tengo predicado. Ahora bien, Luis vendría a ser núcleo sujeto. Y pintó toda la pared vendría a ser, en este caso, lo que nosotros llamamos, el predicado. Ahora, analiza. Pintó objeto directo. Perdón, núcleo predicado. ¿Qué es lo que pintó? Entonces la respuesta sería toda la pared. ¿Se dan cuenta? Entonces, y si yo hago la pregunta, ¿qué es lo que? No te vas a olvidar, a ver, lo voy a colocar aquí. Un ratito, a ver. Si yo, por ejemplo, te coloco, ya mira, voy a colocar así, con la pregunta, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Más el núcleo predicado, o en su defecto, por ejemplo, digamos, lo puedo cambiar por los, ratito, los, lo puedo cambiar por la, o las, va a ser objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces, hagan la prueba, mira. ¿Qué es lo que pintó Luis? La respuesta sería toda la pared. La pintó. Entonces, ¿qué cosa hacía toda la pared? Objeto directo. ¿Cuándo lo pintó? Ayer. Complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, tú vas a darte cuenta de que aquí tengo, obviamente, voy a colocar acá para poder distinguirlo, un objeto directo. ¿Te das cuenta? O sea, tengo un objeto directo. Y eso me indica, o sea, si tengo un objeto directo, eso me va a indicar, chicos, de que estamos, obviamente, ante, ¿cómo se llama? Ante una oración transitiva. Entonces, esto vendría a ser una oración transitiva. Este objeto directo. Y ya está, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuándo hablamos de oración transitiva? Cuando tiene objeto directo. En algunos casos indirecto, ¿no? Pero en este caso pues, siempre va a tener objeto directo, o sea, eso es innegable. O sea,
El objeto directo puede variar, pero aún así lo demanda. O sea, es decir, no es que sea solo, sino que lo demanda. O sea, puede haber casos en los cuales puede existir, digamos, ¿cómo se llama? Esa vinculación. Bien, pasamos ahora, chicos, a la siguiente parte. Entonces, para ello, vamos nosotros a observar, por ejemplo, lo relacionado, en este caso, a lo que es el intransitivo. ¿Por qué hacemos oraciones intransitivas? Porque por más que fuerce la oración, por más que lo redactes, no va a tener objeto directo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente ponemos no implica objeto directo. No te vas a olvidar, chicos, ¿ya? No implica objeto directo. ¿Cuáles son los ejemplos que nos han puesto aquí? Palabras como venir, ir, viajar, descansar, morir, llegar, salir. Entonces, veamos un caso, ¿no? Vamos a poner un caso para que tú te puedas dar cuenta de lo que nos estamos diciendo. Por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Yo digo, Carla viajará a Ica con su prima la próxima semana. La próxima semana. Ya está, profesor. Entonces, me piden analizar esta oración. Vamos a analizarla, ¿te parece? Vamos a analizar esta oración. Quitamos la cursiva y lo ponemos en negrito. Ya está. Entonces, analicemos la siguiente oración. Voy a subir esto acá. Ya, listo. Entonces, Carla, ¿qué vendría a ser profesor? Carla vendría a ser el sujeto. O sea, Carla sería el sujeto. ¿De acuerdo? ¿Y qué sería viajar a Ica con su prima la próxima semana? Vendría a ser el predicado. En esta oración tiene sujeto y tiene predicado. Entonces voy a marcarlo para que puedas darte cuenta. El sujeto y acá está el predicado. Listo. Ahora me voy al sujeto. Carla, núcleo sujeto. Viajará, núcleo predicado. ¿A dónde va a viajar? Obviamente la respuesta sería a Ica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa es Ica, profesor? Vendría a ser complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Ahí está, complemento circunstancial del lugar. Entonces vamos a poner aquí, es un CC del lugar. ¿Con quién va a viajar? Con su prima. Entonces, ¿qué sería con su prima, profesor? Complemento circunstancial de compañía. CC de compañía. Muy bien. ¿Cuándo va a viajar? La próxima semana. La próxima semana va a viajar. Entonces sería complemento circunstancial de qué, profesor? De tiempo. Y le puedo agregar más cosas, chicos. Aquí le puedo agregar, por ejemplo, viajará, digamos, para conocer a su familia, porque desea conocer, digamos, o desea saber, digamos, el estado de las tierras, de la ascendencia de la abuela, qué sé yo. Entonces, esa sería la forma, comúnmente, digamos, para poder obviamente observar, ¿no? Entonces, eso sería los llamados, en este caso, chicos, los llamados intransitivos. Entonces, ¿qué es un intransitivo, profesor? Entonces, un intransitivo va a ser aquel en donde no va a tener objeto directo. Por eso lo hemos puesto aquí, ¿ya? No tiene objeto directo. Esa es la clave. Muy bien, chicos. Ahora, pasamos al siguiente. Luego vamos a encontrar lo que corresponde al llamado sujeto, digamos, la oración llamada impersonal. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre la oración impersonal, esta va a ser aquella en donde va a predominar la no identificación, ya, la no identificación de lo que corresponde al sujeto y predicado. O sea, no va a tener identificación de lo que es el sujeto y lo que es el predicado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, voy a observarlo de la siguiente manera. O sea, no reconocen el sujeto y el predicado en la oración. Veamos. Es conjugable en tercera persona singular, hacer, haber. Puede ser referencia también a elementos naturales. Voy a poner un ejemplo de cada uno.
llover, granizar, etcétera, obviamente son impersonales. Primero voy a colocar aquí, por ejemplo, si yo digo la expresión lloverá la próxima semana, esa es una oración impersonal. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿quién lloverá? ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, el ejemplo es una oración impersonal. Ahora, también puede haber con el verbo haber. Miren, voy a colocar lo siguiente. Hubo muchas manifestaciones. ¿Se dan cuenta? Hubo muchas manifestaciones. Ahora, yo te pregunto, si tú analizas bien esta oración, hubo muchas manifestaciones, te vas a dar cuenta, un ratito, voy a decirlo acá. Uno, dos, ya. Manifestaciones, ¿no? Hubo muchas manifestaciones, ya, listo. Entonces, vamos a observar este ejercicio. Si yo, por ejemplo, me percato y yo te pregunto, ¿qué hubo? Y tú me puedes decir muchas cosas, ¿sí o no? O sea, hubo varias protestas, ¿no? Hubo, digamos, un gran bingo. Y así sea singular o plural, el verbo siempre se mantiene en singular. O sea, es hubo, no es hubieron. Siempre va a ser hubo. Por lo tanto, como siempre va a ser la misma persona en singular, no afecta a la persona. O sea, no le afecta a la persona al verbo. Si hubo un auto, hay un auto. Sigue siendo hubo. Si hay dos autos, hubo dos autos. Pero no puede ser hubieron. Siempre va a ser hubo. Por eso que el verbo haber y el verbo hacer son impersonales. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Y luego vamos a entrar a este grupo de verbos que son regulares, verbos que son irregulares, defectivos y obviamente no defectivos. El defectivo ya lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Cuál es el defectivo? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Ya, no, perdón, ese es el imperfectivo. El defectivo es aquel que carece, lo voy a marcar acá, de algunas formas verbales. Ese es el defectivo, o sea, carece de algunas formas verbales. El no efectivo es porque tiene conjugación completa. O sea, por ejemplo, siempre ustedes cuando le pregunten conjugación completa, le recomiendo conjugar el verbo amar. ¿Ya? El verbo amar. Ese que tienes que conjugar. Yo amo, ella me ama, nosotros nos amamos, ¿no? Entonces el verbo amar siempre va a ser, digamos, conjugación completa. Y ese va a ser tu paradigma. Ahora, los verbos definitivos son aquellos que no tienen conjugación completa. ¿Por qué? Voy a poner una oración para que te des cuenta. Quiero que coloquen la palabra despavorido. Ellos, mira lo que voy a escribir. Ellos despavorieron. ¿Está correcto decir ellos despavorieron al anochecer? ¿Está correcto? No, profesor, yo no puedo decir ellos despavorieron. ¿Se dan cuenta? O sea, eso sería incorrecto. ¿Cómo decir ellos despavorieron? No existe tercera persona plural del verbo despavorir. ¿Se dan cuenta? Por eso que se llama verbo defectivo. ¿Por qué? Porque le carece o carece de conjugación completa. Ahora, vamos al siguiente grupo, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a observar de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando hablamos de verbos regulares es porque no sufre alteración en la conjugación. Y los regulares sí sufren alteración en la conjugación. Pero ¿cómo reconocerlo? No te olvides, ¿cuál es mi modelo? El verbo amar. Siempre se va a hacer tu modelo, ¿ya? El verbo amar, más rápido. Entonces, yo amé, ubica cualquier verbo que está ahí. Yo pinté. Yo amé, yo estudié. Yo amaría, yo vendería. Yo comería. ¿Se dan cuenta? Esos son verbos regulares. En cambio regular no, cambia su forma. Cambia su forma, ¿no? Por ejemplo, poner puso, contar cuento, tener tengo, o sea, cambió su forma. Ya se cambió su forma. Y el otro aspecto también importante es que también puede ser no solamente por la forma conjugada, sino también puede ser, chicos, en algunos casos,
por formas impersonales. O sea, por ejemplo, en el participio se nota mejor, ¿no? Yo digo, digamos, la palabra mover, saber. Saber, y en participio, ¿cómo sería? Sabido, a sabido sí, se puede decir sabido, sabiendo. Con caber, caber, participio, cabido, bueno, sí se acepta, ¿no? Pero va a haber situaciones en las cuales los verbos no funcionen. Entonces ahí sería, o sea, la alteración del verbo se cambia. Entonces ahí sería verbo irregular. Ahora, lo interesante de esto es que también digamos, San Marcos considera también no solamente la raíz, sino también la desinencia como forma irregular. Pasamos a continuación a observar lo que son las clases de verbos. Yo tengo verbo auxiliar y verbo principal. Los verbos auxiliares principales se presentan en perífrasis verbal. Se van a presentar en perífrasis verbal. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la palabra han llegado, tienes que estudiar, está bailando, fue condecorado, suelen viajar. ¿Cuáles son los auxiliares? El primero. ¿Se dan cuenta? El primero tiene que ser auxiliar. ¿Y los principales quiénes son? Los segundos. Se acabó. Primero, segundo. Listo, nada más. Ahora, entramos a observar la llamada perífrasis verbal. Vamos a ver lo que corresponde a la llamada perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis verbal, profesor? Es cuando dos o más verbos, obviamente, van a ayudar a, por ejemplo, reconocer la función del núcleo del predicado. O sea, puede tener un auxiliar más un principal y cosas por el estilo. Veamos entonces lo siguiente. Con infinitivo. Ella suele visitar los museos. El verbo sería suele visitar. Carmen tiene que estudiar. El verbo principal sería tiene que estudiar. Jaime fue condecorada. Jaime fue condecorado. Rosa estudió en el instituto. Ha estudiado es el verbo. Los niños estaban recortando figuras. Estaban recortando es el verbo. Ella está identificando los verbos. Está identificando es el verbo. Siempre el primero va a ser el auxiliar y el segundo va a ser el principal. Ahora, nos piden a nosotros, vamos, tú puedes, que reconozcas el verbo imperativo. Te voy a dar 30 segundos para que reconozcas el verbo imperativo. Vamos, tú puedes. ¿Ya está? Bien, chicos, a ver, empezamos. Si desean, pueden escribirlo, no hay problema. Pueden dejar acá su mensaje, no hay ningún problema. Veamos de repente un mensaje. No, no hay mensaje. Entonces regresamos. Correcto, muy bien. Veamos entonces, ahora sí. Ya está. Bien, si el verbo tiene que ser una orden, recuerden que el imperativo es una orden, un ruego, por lo tanto veamos la oración. Yo digo de esta manera. ¿Cuál es el imperativo? Obviamente, jóvenes lean el artículo científico, ¿no? Este sería.
Segunda oración. Identifica los enunciados que presentan verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Ya, acá hay dos alternativas. Primero, mira, fue no puede ser acá porque acá tiene que ver con el verbo ir, por si acaso, ¿ya? O sea, viene, viene del verbo ir. Verbo ir. Ya está. Ahora sí, Arequipa es, mira, acá está bien. Es, verbo copulativo. Parece, mira. Verbo copulativo. Ya está, profesor. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora vamos al siguiente. Y vamos a entrar a continuación ya a otro tema. Bueno, entonces dejamos ahí el verbo y vamos a pasar a continuación a lo que es el llamado adverbio. El adverbio, la conjunción y la preposición pertenecen a lo que se denominan categorías invariables. ¿Qué quiere decir, profesor, eso? Que son categorías en las cuales, digamos, van a tener como características que no se modifican. ¿Ya? El primero de ellos obviamente es el adverbio. Vamos a ver el adverbio, acá tengo unos ejercicios y luego pasamos ya a la preposición para finalmente terminar con unos elementos más, clase de conjunciones, y con eso ya pasamos a la separada. Bien, estamos bien. Veamos entonces. El adverbio por definición es una palabra invariable, ¿ya? Por ejemplo, están muy nerviosos, están poco convencidos, llegan demasiado apurados, muy poco y demasiado son los adverbios. Sintácticamente, obviamente van a hacer referencia, por ejemplo, a que modifica un verbo, un adjetivo u otro verbo. Juan trabaja poco. Poco entonces se refiere a trabajo. El postre está muy dulce. Obviamente acá la expresión muy, ¿no? Vive bastante cerca, bastante también se refiere a cerca. Entonces, aunque cerca también es un adverbio. Entonces aquí modifica un verbo, en la segunda oración modifica un adjetivo y la tercera modifica otro adverbio. Semánticamente, que indica modo, cantidad y tiempo. Se te va a indicar modo, cantidad y tiempo. Por ejemplo, llegaron bien. ¿Qué te indica? Modo. ¿Cómo llegaron? Bien, modo. Come poco. ¿Qué te indica? Cantidad. ¿Cuánto comen? Poco, cantidad. Iremos hoy. ¿Hoy qué te indica? Tiempo. Encontramos nosotros la función de tiempo. Muy bien, pasamos al siguiente. Los adverbios pueden ser, por ejemplo, simple y locución adverbial, como también la forma derivada. Cuando es simple es porque es una sola palabra. Por ejemplo, sí, anoche, adrede, pronto, ahora, ya, temprano, mañana, cerca. Esos son simples. Derivados, por ejemplo, teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente. Esos son los derivados, porque le agrega la terminación mente. Y con varios lexemas, por ejemplo, encontramos locuciones de un 2x3, poco a poco, a pedir de boca. Quiero que en este enunciado ustedes reconozcan cuál es la alternativa que tiene más adverbios. Voy a hacerlo con ustedes. En la primera tengo probablemente. Lo marcamos, le ponemos verde. En la segunda sería mañana, o se refiere a tiempo. Acá tengo una locución, mira, tal vez. Tal vez. Acá tengo otro, el no. Le voy a cambiar de color, ¿ya? El no. Y nada más, tengo dos. En la D tengo aquí, a uno.
Ya, van dos. Ya significa ahora. Y no. El no. Y lo marcamos aquí. Un ratito. Y listo, acá tengo tres, mire, ya va ganando la D. Y la E, mi mamá nunca viajó a Yauyos, nunca. Listo, chicos. Entonces, ¿quién tiene, por ejemplo, acá solamente había uno, uno, acá había uno también, acá había dos por la locución, acá había tres y acá había uno. Es la respuesta, por lo tanto, la letra D, jóvenes. La respuesta, letra D. Lo grabamos. Y pasamos ahora al siguiente. Marque la alternativa al enunciado que presenta respectivamente adverbio de lugar y modo. ¿Ya? Adverbio de lugar y modo. Adverbio de lugar, por ejemplo, tiene que hacer referencia aquí y allá, ¿no? Acá tengo una, miren, voy a marcar. Ahí tengo una. ¿Ya? Rápidamente es un adverbio, pero no está comprendido, ¿no? O sea, rápidamente tiene otra clasificación. Solamente lo marcamos. El hoy también es un adverbio, pero es un adverbio de tiempo. Adverbio de afirmación. Mañana, adverbio de tiempo. Un ratito se ha movido acá. Y ahora sí. Y sí también. Quizá, adverbio de duda. Más al norte, ¿no? Más, adverbio de cantidad. Más. Muy bien. Luego acá, adverbio de duda, probablemente. No, adverbio de negación. Y por lo tanto, el único que cumple es la letra E. ¿Por qué razón? Aquí es adverbio de lugar, me piden adverbio de lugar. Pero también me dice cómo lo hizo. Entonces yo digo, no, adrede. Aquí adrede. Entonces, esa ya es la forma como yo marco. Entonces, la respuesta del profesor, la que cumple la letra E. Entonces, la E es la respuesta. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la respuesta. Respuesta. Un ratito. Respuesta correcta. Listo, chicos, ya está. Bien, veamos a continuación la preposición. Entramos a la última parte, la preposición. La preposición también es una categoría invariable que funciona como nexo coordinante o subordinante. Generalmente es subordinante, la preposición es subordinante. La conjunción sí puede ser coordinante. Y implica pues valores semánticos según cómo se desempeñe. Por ejemplo, digo, ¿no? Torta de fresa, café con leche, el con en la preposición, figura sin color, sin en la preposición. Entonces ahí estamos hablando de palabras pequeñas, ¿no? A la vez que son invariables.
Ahora, puede funcionar como nexo. Quiero que te des cuenta de algo. Digo, llegaré en la tarde. ¿Cuándo vas a llegar? En la tarde. En la tarde la frase. O sea, aquí tú te vas a percatar de que en la tarde la frase. Esta es la frase. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle, profe? El detalle está de que, por ejemplo, aquí encabeza una preposición, pues se llama nexo subordinante. La hija de Eva, esta es la preposición. ¿Te das cuenta? Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a continuación a ver lo que corresponde en este caso al, lo llamo la función semántica. O sea, esta parte viene bastante en el examen de San Marcos, chicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, digo, ¿no? Está sobre, digamos, el mueble. ¿Qué te indica eso? Eso te indica ubicación, ¿ya? Sobre te indica ubicación. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, que dice, irá con su bebé. ¿Qué te indica eso? Te indica compañía. ¿Con quién va a ir? Con su bebé. Entonces eso sería compañía. Luego vamos a ver que dice, el vino es de Roma. ¿De dónde viene? De Roma. ¿Eso qué cosa es? Procedencia. Eso sería procedencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esa es la manera como nosotros lo relacionamos. O sea, vamos al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Y encontramos los tipos de preposiciones. Preposición lexical, o sea, la forma simple, y locución preposicional, que es una forma compuesta por varios lexemas. Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, son simples. En cambio, si digo a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de frente a, junto a, eso serían formas, obviamente, digamos, sería formas de locución preposicional, porque pues son integradas por más de un lexema. Muy bien. Y también se considera la forma contracta, es decir, si yo digo, por ejemplo, iré al cine, ¿hay preposición? Por supuesto que hay, es la forma al, pero es preposición, pero también es artículo. O sea, la forma al se viene del a más el. Entonces, por lo tanto, es preposición, pero también es artículo. Muy bien, y ahora pasamos al siguiente. Y vamos a entrar al significado de las frases preposicionales. Entonces, vamos a ver el significado de las frases preposicionales. Entonces, las frases preposicionales son aquellas que también, obviamente, están relacionadas o vinculadas, digamos, ¿cómo se llama? A este formato. Entonces, veamos de la siguiente manera. Por ejemplo, a tu pedido traeré rosas. Yo traeré rosas en razón de tu pedido, a partir de tu pedido. Entonces, eso sería, por ejemplo, chicos, una idea de causa. Viven a 10 kilómetros. ¿Dónde viven a 10 kilómetros? Eso es distancia. Llegará a las 10, eso te indica tiempo. Iré a explicarlo, eso te indica finalidad. Siguiente, usa reloj de arena. Ya tenía mi relojito de arena, ya se me cayó una vez y lamentablemente pues se rompió. Eso te indica funcionamiento. Necesito un vaso de agua, eso te indica contenido. Son del sur, eso te indica procedencia. Se despierta de noche, eso te indica tiempo. Con, puede ser por ejemplo contenido. Tomé un vaso con agua, ese es contenido. Modo, lo recibió como, con amabilidad. Camina como, con muletas, instrumento. Puede ser también, por ejemplo, la forma para. Para mañana tendrá hecho, eso te indica tiempo. Es un estacionamiento para minusválido, te indica destinatario. Mañana saldremos para Guaral, eso te indica lugar. Seguimos. Tiene trabajos por corregir, eso te indica acción futura. Puede viajar por avión, padrino, eso te indica medio de transporte. Estudia por la noche, eso te indica tiempo. Lo haré por ti, Lucía, eso te indica causa. Tu celular está sobre la mesa, eso te indica lugar. Habla sobre economía, eso te indica tema. Mi madre está en reposo, te indica estado.
El debate acaba en risa, eso te indica resultado. Redacta en tercera persona, eso te indica modo. Natalie nació en 2021, eso te indica también tiempo. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Luego aparece acá, profesor, por ejemplo, contra. Chocó contra un muro, eso te indica ubicación. Luego, el P nadaba contra corriente, eso te indica oposición. Ahora, ¿a qué se llama? Este es muy interesante porque San Marcos te suele preguntar, ¿a qué se llama régimen preposicional? ¿Ya? Entonces, para ello, es verbo más una preposición. Por ejemplo, se arrepintió de, no olviden de, insistió en, no basta con. Y obviamente la frase que complementa. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, esa sería la forma como lo que, digamos, vamos a ubicar. Y ahora entramos ya a la parte, la recta final. Primero tenemos lo que es la conjunción. La conjunción, por ejemplo, va a ser aquella en la cual, obviamente, es una palabra invariable, pertenece a ese grupo junto al adverbio y a la preposición, que son invariables. Digamos, asimismo, vamos a contar nosotros de que, obviamente, aparece, pues, como no viajó porque estaba cansado, pienso en negocios, son palabras invariables. Puedes cambiar todo lo demás, pero esas no se van a cambiar. Luego tenemos aquí sintácticamente, funciona como nexo coordinante y subordinante. Por ejemplo, digo, hubo pocas especialistas, pero atendieron rápido. Entonces ahí la palabra pero, obviamente, es coordinante. ¿Por qué? Porque la palabra pero, o sea, las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las explicativas, y en algunos casos las hilativas van a ser aquellas que indican, pues, idea de coordinación. Se llama coordinación porque el verbo se mantiene en ambos niveles. Voy a explicarlo rapidito porque eso nos va a salir sobre todo cuando ustedes hagan oración compuesta. Miren, voy a colocar una oración sencilla, ¿ya? Bastante sencilla. Entonces yo digo de la siguiente forma. Agrego texto aquí. A ver. Pongo, ella estudió mucho. Ella estudió mucho, pero, pero no logró el máximo puntaje. Pero no logró el máximo puntaje. Esa es mi oración, por ejemplo. ¿Ya? Estoy poniendo acá un caso para que ustedes se den cuenta por qué se llama coordinante. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito saber porque lo vamos a utilizar cuando vean oraciones, ¿cómo se llama? Compuestas. Ya está. Listo. Entonces, si yo tengo este enunciado, chicos, miren, lo voy a hacer rapidísimo nada más. Analizo. Primero digo, 1, 2, ya está. 3 por si acaso, ya, listo. ¿Qué sería, por ejemplo, profesor? Vamos a poner acá. Ya. ¿Qué sería la palabra ella? Ella es el sujeto. Ahí no hay problema, ¿sí o no? ¿Estudió mucho qué cosa, profesor? Estudió mucho sería predicado. No hay problema. No logró el máximo puntaje. Ella no lo logró. O sea que sí que todo esto es predicado. Hasta ahí estamos obviamente relacionando. Muy bien. Ahora, ella, nunca el sujeto. Estudió, nunca el predicado. Mucho, complemento circunstancial de cantidad. Ya está. No, complemento circunstancial de negación. ¿De acuerdo? Ese no. Complemento circunstancial. Logró, nunca el predicado. El máximo puntaje no logró, objeto directo. Te pregunto, ¿cuál es el nexo entre esta estructura sujeto predicado y el otro? El pero. Por eso se le llama nexo coordinante. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón? Porque establece la estructura. Acá tiene sujeto predicado y acá también tiene sujeto predicado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un nexo coordinante. Ahora, cuando sea subordinante, porque no aparece esta estructura, solamente una sola estructura. Voy a poner un ejemplo para que te guíes. Lo voy a poner acá, ¿no? Acá de manera sencilla. A ver, chicos.
Un ratito, voy a borrar todo esto. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ella faltó, le faltó porque estaba enferma. Quiero que te des en cuenta por qué razón. Entonces, ¿cuál es el sujeto acá, profesor? Ella. En lo demás, ¿qué cosa el profesor? Lo demás sería predicado. ¿Qué sería ella? Núcleo sujeto. ¿Qué sería faltó? Núcleo predicado. ¿Qué sería porque está enferma? Complemento circunstancial de causa. Y acá viene la pregunta, chicos. A diferencia del anterior, que sí se aprecian los dos predicados, y acá solamente se aprecia uno, eso se debe por el nexo. Eso se debe por el nexo. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? O sea, en este caso vamos a encontrar nosotros de que el nexo es lo que obviamente determina si vas a tener la estructura compartida, o sea, coordinando o la estructura subordinando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los nexos pueden indicarte especie, aplicación, condición, causa, entre otros más. Vamos ahora al siguiente. Tipo de conjunciones, simple y locución conjuntiva. Por ejemplo, tengo y, o, sí, pero, más que, si no, es simple, es una sola palabra. Pero cuando está formada por dos o más palabras se llama locución conjuntiva. No obstante, es decir, así que, para que, por lo tanto, esto es, etcétera. Esa es la forma como lo podemos relacionar. Y acá está, mira, acá está, digamos, los conectores que vas a tomar en cuenta. Los coordinantes pueden ser copulativas, disyuntivas, versativas, explicativas, distributivas o relativas, ¿no? Escribe e imprime el documento. Copulativa puede ser también el i, el ni o el que, dependiendo de la oración. Disyuntiva o ¿prefieres café o el té? Disyuntiva. Adversativa, pero, más, sin embargo, si no. Entonces acá sería pero, muy bien. Ahora, luego voy a encontrar, por ejemplo, la explicativa. La explicativa puede ser es decir, o sea, esto es. Entonces eso sería la explicativa. Muy bien. Eh, ahora, y en este caso, vamos a observar nosotros, por ejemplo, distributiva. Ya llega, ya sale de local. Y lativa, trabaja poco por eso, con que luego por ello. ¿No? Esa sería la forma como lo podemos, digamos, reconocer. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente, que corresponde a qué, profesor, a la llamada subordinante. La subordinante, a diferencia de la anterior, por ejemplo, son las completivas, las consecutivas, la de finalidad, la causal, la modal, la condicional, la concesiva y luego la comparativa, chicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo las completivas. Las completivas, mire, te voy a dar un secreto para que nunca te olvides porque realmente se me toma esta pregunta. Funciona como un objeto directo. Quiero que hagas la prueba, mira. Pregúntale si está bien. Pregúntaselo. ¿Qué le vas a preguntar? Si está bien. ¿Qué cosa es esto? Objeto directo. ¿Te das cuenta? Pues se llama completiva porque funciona como un objeto directo y lo vas a reconocer porque tiene condicional sí o en todo caso la que. Pero siempre es objeto directo. La consecutiva es consecuencia. Por ejemplo, si tengo calor, ¿qué tengo sed? ¿Te das cuenta? Finalidad, ¿para qué? A fin de que, con el propósito de ingresar, estudiar. Causal, porque, ¿no? Ayer no trabajaron porque estaban agotados. Modal, se lo contó como si estuviera la verdad. Condicional, si madruga, llegarás temprano a la excursión. Condicional. Concesiva, aunque no tiene dinero, viajará. Comparativa, ser lo opuesto más de lo que crees, ¿no? Comparativo. Bien, ahora pasamos a este grupo. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Vamos, para pasar a los ejercicios. Ese ve llora que lleva toda la noche. ¿Qué sería entonces, profesor?
ese bebé llora que llora es como funciona una I. A eso se llama copulativa. ¿Ya? Es como si fuera I. O sea, ese bebé llora y llora. Cuando el I lo reemplaza por qué, porque el verbo se repite, es copulativa. No come ni duerme, por ello ir al médico. Acá tienes dos formas. La primera es ni, que sería copulativa, y la segunda vendría a ser la palabra por ello, consecutiva. Muy bien, ahí tenemos las dos formas. Marina comió tanto que me dio indigestión, por lo tanto me dio indigestión. A consecuencia de ello, me dio indigestión. Eso es consecutiva. A consecuencia de ello, me dio indigestión consecutiva. Ahí está, profesor. Luego, aunque estaba cansada, dio una entrevista. Cuando tengo, eso se conoce como idea de salvedad. ¿Qué significa idea de salvedad? O sea, algo a tomar en cuenta. Aunque estaba cansada, dio una entrevista. Eso se llama concesiva. Concesiva. Leoncio dijo que la operación fue un éxito. Date cuenta que dice Leoncio lo dijo. O sea, esto que está aquí, lo reemplazo, un ratito, lo reemplazo por lo. ¿Te das cuenta? Y si yo lo reemplazo por lo, hasta hace un momento te lo he enseñado, si lo reemplazo por lo, ¿cómo se llama? Se llama completiva, es decir, que tiene objeto directo, pues. Entonces acá sería completiva. Listo, chicos, ya está. Muy bien, listo, jóvenes. Entonces lo grabamos. Ya está. Entonces, esa es la forma como yo lo voy a reconocer. Bien, jóvenes, ahora sí pasamos, ya está toda la teoría explicada. Cuestión de que ustedes lo repasen, por favor. Y vamos a pasar a continuación a los ejercicios. Un momento, por favor. Dejo compartir. Ya. Y vamos a pasar a los ejercicios. Un momento. Ya. Ya, acá está. Ya, listo. Empezamos a ver, chicos, a ver. Comparto otra vez. Ya, listo. La primera pregunta dice lo siguiente. La frase verbal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo, una perífrasis verbal y puede seguir complementos. Según esta aseveración, el enunciado. Los 19 balnearios han debido ser clausurados la semana pasada. El núcleo de la frase verbal, ¿cuál es? Ya. Te voy a dar un secreto para que nunca te olvides. Siempre reconoce el sentido de la oración. Entonces, obviamente yo sé que el sujeto sería los balnearios, ¿no? ¿Quiénes debieron de ser clausurados? Los balnearios. Han debido de ser clausurados. ¿Te das cuenta? ¿Me dejo entender? A ver, nuevamente te lo explico. Busca el sentido. O sea, porque el núcleo predicado obviamente puede ser, digamos, una sola palabra. Puede ser dos palabras, tres palabras, depende de la oración. Entonces yo digo, ¿no? Los 19 balnearios han debido ser clausurados la semana pasada. Entonces yo pregunto, ¿quién debió ser clausurado? Los balnearios. ¿Pero qué decirme los balnearios? Que han debido ser clausurados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo? La semana pasada. Entonces el núcleo predicado es han debido ser clausurados. Respuesta, por lo tanto, letra C. ¿Te das cuenta? Así se analiza, chicos, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente. Vamos a leer esta segunda parte. Dice, la frase va de dos clases, atributiva y predicativa. Recuerda, cuando es atributiva, verbo copulativo. Cuando es predicativa, verbo no copulativo. La primera presenta verbo copulativo, ahí está. La segunda, verbo predicativo. Segunda afirmación, los enunciados.
Ellos participarán, mira, participarán no es copulativo. ¿Te das cuenta? Participarán no es copulativo. Algún concurso de canto. Estas personas deben ser generosas. En este caso, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que acá sería deben ser, porque generosas es adjetivo. Pues deben ser es el otro verbo. Y el segundo verbo es ser, o sea, este es copulativo. Con su prójimo, los votos fueron contados. Fueron contados. ¿Cuál es el verbo? Fueron contados. Contados va a ser considerado. Entonces sería, por ejemplo, aquí, digamos, predicativa, o sea, acá sería, por ejemplo, predicativa la primera, la segunda es atributiva, la tercera es predicativa. Nicanor está seguro, mira, está seguro, este es el verbo copulativo, o sea, sería atributiva. Por lo tanto, ya tengo la respuesta, pues. Entonces acá sería predicativa, atributiva, predicativa, atributiva. ¿Se dan cuenta? La respuesta, ¿cuál es, chicos? La letra E. Muy bien, ya está. Ahora vamos a la siguiente, pregunta número 3. Dice de esta manera. El verbo es clasificado como copulativo y predicativo. El predicativo puede ser transitivo, intransitivo, impersonal. Según ello, relacione los verbos de los enunciados con la clase correspondiente. Luego marque la alternativa correcta. Llegaron los manifestantes del barco. Entonces me están diciendo qué tipo de oración es esta, ¿no? Entonces, yo quiero que tú te percates de la siguiente manera. Por ejemplo, llegaron los manifestantes en barco. ¿Quiénes llegaron? Los manifestantes. O sea, este sería el sujeto. ¿En qué llegaron? En barco. ¿Cuándo? Ayer. Nunca va a tener OD. Entonces sería 1 con C. Entonces acá sería 1 con C. Marcamos acá 1 con C. Porque tú le pongas lo que le pongas, siempre va a ser, digamos, circunstancial y no va a tener OD. El viernes llovía de manera torrencial. El viernes llovía de manera torrencial. ¿Eso qué, profesor, es? En este caso, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que sería llovía en forma... Ah, ya, pero el verbo no tiene sentido. O sea, el verbo no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, sería 2 con B. Acá le ponemos 2 con B. 2 con D, perdón, 2 con D. Impersonal. Siempre seremos responsables. Ojo, siempre copulativo. Si es copulativo, ¿qué sería? 3 con A. Y la 4, visitaré a mis parientes este verano, tía, que sea 4 con B. ¿Por qué? Los visitaré. Esto aquí es objeto directo. Los visitaré. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es, profesor? La respuesta sería, en este caso, la letra D. Ahí está, chicos. 3, letra D. Lo marcamos. Y nos vamos a continuación a la pregunta 4. Dice, según el lexema verbal, el verbo es calificado como regular, regular. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que enunciados presentan verbo regular. El verbo regular. Por lo tanto, inscriba, por ejemplo, vamos a ir a la siguiente. En este caso sería, escribirá, pon escribir, escribirá, escribiré, escribiste, este sí es regular. Luego, vendré, vino, este es irregular. Ellos fueron, fueron, verbo ir, irregular. Verifiqué, verificaste, verificó, regular. O sea, es decir, yo tengo en la oración número 4, la respuesta por eso la letra B. Ahí está. Vamos al número 5. Los modos verbales pueden ser indicativos o subjuntivos. Me preguntan, según el modo subjuntivo empresa de relación. ¿Se acuerdan cuál es el subjuntivo? Ojalá o tal vez. ¿Y te das cuenta la letra E? ¿Qué dice la letra E? Probablemente sea el itinerario de mi viaje. En la 5, ¿cuál es la respuesta, profesor? La letra E. Ahí está. Por la expresión probablemente. Vamos al número 6. La perífrasis verbal es la secuencia conformada por un verbo auxiliar y otro principal. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué hacemos? Dice, ¿cuál es la posición en la que hay, la opción, perdón, en la que hay perífrasis verbal? O sea, es decir, que encontramos una estructura compuesta. Era una mujer, el verbo es era. Sabía que esta información, el verbo es sabía.
Hechos chicos desean. ¿Qué desean? Mejorar su calidad de vida. Desean. Pero quiero que ustedes vean la D. Ustedes pueden tener, ¿qué pueden tener? 3 perfiles en Instagram. Esa es la perífrasis. 6 la respuesta, letra D. Ahí está. Pregunta 7. El verbo es una palabra invariable que cumple la función de complemento de verbo de lugar. Marca la T en la que hay más adverbios. Por razón de tiempo te voy a ayudar. Marcas la C. Ahí está. Sí, ya de tiempo y bien de modo. Sí, ya y la palabra bien. Ahí está, chicos. Pregunta número 8, rapidísimo nomás. Me dice, ¿dónde encontramos locución? Locución, recuerda que es locución, obviamente, de preposición. Siempre empieza con preposición. O sea, que puede ser la A, de buena fe, y puede ser con respecto a. Ahora, ¿cuándo te das cuenta de que es la respuesta? Facilito. Alejandro tiene que ser un testigo de buena fe, tiene que serlo. O sea, es decir, acá te indica un complemento. No hay respuesta. Cualquier sugerencia con respecto a esto, con respecto ¿a qué? A esto, ahí sí complementa. O sea, este es un complemento, aquí complementa. Por lo tanto, la 8, ¿cuál es la respuesta? La E, profesor. ¿Se dan cuenta? Porque complementa. Vamos a la pregunta 9. La conjunción, obviamente, es una categoría invariable, nexo coordinante, subordinante. Ubica la alternativa en la que hay conjunción coordinante. Si hay coordinante, mira, te voy a dar un ejemplo. Jugué demasiado, entonces cansaré. Cuando yo tengo, por ejemplo, la expresión entonces es por consiguiente. Ese es el conector, por consiguiente. Por lo tanto, en la 9, la respuesta es la letra C. Vamos a la pregunta 10. La 10 vas a marcar la D. ¿Por qué razón? Dice, marquen la que expresa materia, o sea, ¿de qué está hecho? Soy la tiene un reloj de oro. ¿De qué está hecho? De oro. Ahí está la materia. 10, entonces, letra D. Pregunta 11. El sujeto clasificado como simple compuesto, ya, esa es la clase anterior. Entonces aquí vas a marcar la letra E, ¿por qué razón? Primero, es expreso, sí, porque ¿quién es el gerente? ¿Quién renunció? El señor Rodríguez. ¿Se dan cuenta? Es expreso. Es complejo, sí, porque tiene aposición, mira, aposición. Y es simple, sí, porque solamente tiene un núcleo, que es la palabra señor. Listo, profesor. Entonces la respuesta en el 11, la E. Pregunta 12, y con eso terminamos. Dice lo siguiente. Vamos a buscar las funciones. El mensajero me entregó los envases. El mensajero le entregó los envases. O sea, sería indirecto. Me lo devolvieron. El lo siempre va a ser directo. Deben ser. ¿Qué deben ser? Realizadas después de clase, ¿no? Eso sería atributo. Y luego deben ser. Perdón, el público está emocionado. Está. Emocional es atributo. Después de clases es circunstancial. La 12, la E, chicos. Bien, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Hay que repasar. Bien, muy amable. Hasta luego. Muy amable, joven.